que nos ha tenido ocupados, como lo es el Evangelio según Juan, el evangelista Juan, capítulo número 5. Y vamos a ver otro testigo. Vamos a ver otro testigo. Y vamos a leer, para resumir la lectura, en el versículo 39. Leemos la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones por medio de su santa y bendita palabra. El contexto es este, y es bien interesante. ¿Se recuerda usted de aquel lugar, el estanque de Betesda? Betesda, en donde se dice que de vez en vez llegaba el ángel, removía el agua, y entonces llegaba para el primero que entrase, el primer enfermo que entrase, él iba a ser sano. Pero ahí estaba un paralítico. De hacía ya tiempo que no podía, y cómo podía él entrar al agua. Cuando yo llego, ya otro me ha ganado. Bueno, entonces el Señor le sana, pero dice la palabra del Señor en el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Para ellos era un escándalo que el Señor hiciese esto el día de reposo. Ellos decían, bueno, Moisés, la ley de Moisés, él está transgrediendo la ley de Moisés, pero en realidad esa era la excusa. Esa era la excusa. El Señor ya les había hablado de que si alguien tenía allí su bestia en día de reposo, no le iba a ayudar. ¿Cuánto más a este que es hijo de Abraham? El Señor nos da a entender que la vida humana y el alma del hombre es más importante, y que el sábado había sido dado, el día de reposo había sido dado por causa del hombre. Es decir, para que él descansase, disfrutase de un día de descanso. Pero el Señor Jesucristo involucra ya no solamente la actividad de él, sino también al Padre. Y si Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí se vuelve otro argumento de ellos en contra del Señor, pues le dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Cada vez que él les hablaba, se acrecentaba la animadversión que le tenían al Señor Jesucristo. Porque no solo ellos decían, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Le había mencionado el domingo en la mañana de que 10 veces se repite la palabra testimonio. 5 veces se repite la idea del que me ha enviado, o sí, del que me envió o me ha enviado. Pero 4 veces se repite una palabra relacionada con el juicio.
Por ejemplo, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Más adelante, en el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, 4 veces hay 4 palabras que se relacionan con un juicio. Entonces, como que ellos querían hacer un juicio y eso pareciera que existe acá. El Señor Jesucristo, debido a las obras que hacía, debido a su vida llena de misericordia que hacía hacia las personas y que nadie podía refutar esas obras del Señor, entonces lo están cuestionando. Aquí hay unos que eran acusadores, pero que ellos querían ser jueces al mismo tiempo y al final terminan siendo ellos también jueces porque lograron su cometido, no en el tiempo que ellos querían, sino fue en el tiempo de Dios, pero lograron su cometido, llevarle a muerte, pero ya desde un principio ellos querían causarle muerte. Entonces, vemos un acusado por buenas obras. Vemos nosotros unos acusadores, pero que al mismo tiempo ellos pretendían ser los jueces. Así es de que el Señor les presenta a los testigos suyos, a los que daban testimonio de su mesianidad. La ley, ellos estaban argumentando y se amparaban, ellos decían, no, la ley, Moisés está de nuestro lado. Ah, vaya de acuerdo. Moisés estableció, o la ley de Moisés establece 2 o 3, y si no, pues ese testimonio no es válido. Entonces el Señor les presenta, ya vimos nosotros, el testimonio del Padre Celestial. Hay otro, y ese otro es el Padre Celestial. Luego menciona a Juan el Bautista. Luego menciona las obras que él hace. Claramente se denota que se refiere a aquellos actos de milagro, la intervención directa del Señor, la intervención del Señor sobre las leyes naturales o las leyes que Dios estableció en la naturaleza. De hecho, si usted se da cuenta, en la palabra del Señor se denominan más bien señales, ¿verdad? Los milagros se denominan señales. Y estas señales, ¿qué es una señal? Una señal es un indicativo. Una señal es algo que nos señala, valga la redundancia, hacia dónde está la dirección. Así es de que todas las obras que el Señor hacía, todo declaraba la mesianidad del Señor. Todo apuntaba de que Él era el enviado, Él era el ungido. Todo apuntaba hacia eso. Tenemos nosotros las señales de tránsito. Señales de tránsito. Entonces empezamos a ver y en la carretera hacia dónde vamos. Vamos a ir a Tupiza. Entonces saliendo del aeropuerto empezamos a buscar y todas las direcciones. Tupiza a 300 metros, tome el periférico a 300 metros y luego tome a la tal, luego dice Tupiza a 400 metros. Todas señales y estas obras que el Señor Jesucristo presenta como testigos de su mesianidad, todo esto señala hacia el Señor Jesucristo. Es cierto que ya estudiamos esto, ya meditamos un poco, no me atrevo a decir que este es un estudio, pero ya meditamos un poco sobre esto, pero le quiero leer, por ejemplo, lo que dice aquel hombre, el ciego, en Juan 9:33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Antes ya les ha dicho a ellos, nosotros no sabemos quién sea este. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pues miren, ahí está lo maravilloso, dice este hombre, porque ustedes no saben de dónde, ustedes que son estudiados, no lo reconocen, no saben dónde, pero a mí me abrió los ojos. Y luego dice, si este no viniera de Dios,
nada podría ser. Y luego toman la vía más fácil como lo es expulsar al hombre. Le desconocieron, se burlaron de él, lo expulsaron. Bueno, entonces el Señor Jesucristo presenta al Padre Celestial, presenta a Juan el Bautizador, presenta las obras que él hizo y ahora nos presenta, versículo 39, las escrituras. 4 testigos presenta el Señor. Y hay un extra también, hay un extra. Ahí vamos a ver quién es ese extra. Pero 4 testigos o 4 que claramente el Señor Jesucristo utiliza la expresión testimonio. El Padre ha dado testimonio de mí. Juan dio testimonio de la verdad. Las obras que yo hago, estas que el Padre me dio para que yo cumpliese, ellos dan testimonio. Y ahora dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Ahora las sagradas escrituras. Entonces el Señor no presenta 2, tampoco presenta 3, sino que presenta 4. 4 testigos. Esta expresión escudriñar puede traducirse en el original, puede traducirse tanto como un imperativo, un verbo imperativo, como también un verbo indicativo. Es decir, un verbo imperativo es lo característico de un mandamiento. De un mandamiento, así como está en nuestra Reina Valera. Escudriñad es un mandato, es lo característico del mandato. Dejad, haced, entrad. Entonces, puede traducirse como un imperativo, pero también puede traducirse como un indicativo. Es decir, ustedes escudriñan como indicando lo que ellos están realizando. Ustedes escudriñan las escrituras. Y esto no era desconocido de los judíos. Se dice que un rabino, uno de los más famosos rabinos de la época, de aquella época, Hillel, se dice que el hombre decía, a más ley, más vida. A más ley, más vida. Ellos tomaban de una manera literal las palabras del Antiguo Testamento, en donde se habla de alargar la vida, Y sí es cierto, el guardar y someterse a la palabra de Dios nos alarga la vida en esta tierra, es decir, en un sentido de una vida más saludable en comparación de aquellas personas que trasnochan. La semana pasada, ya me perdí la fecha, pero la semana recientemente falleció mi papi, y lo fuimos a enterrar allá a un departamento de acá de Guatemala, allí donde yo me crecí, y llegaron muchos excompañeros míos, pero miren, estaban más viejitos que yo, estaban acabados los pobres, y muchos de ellos, o algunos que llegaron a ver allí, estaban borrachos. Entonces, no podemos negar eso, pero ellos llegaron a tomar literal en el sentido de que basta con que tenga unas escrituras, basta con que lea las escrituras, basta con que lo tenga, pues yo ya tengo esa vida. Ya tengo esa vida. Similar al día de hoy, algunos tienen como amuleto las sagradas escrituras. Voy a explicar este detalle de una vez. ¿A qué escritura se refiere? Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no
ni siquiera se había iniciado a escribir. Ahora, con eso no estoy negando el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro señala y eleva a las escrituras, al mismo nivel, las escrituras del Antiguo Testamento, los escritos del apóstol Pablo. Los escritos del apóstol Pablo. Dice Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo como las otras escrituras. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Bueno, le decía que los judíos tenían ese error. Basta con que tenemos la Torá, tenemos la ley, tenemos las escrituras. Basta con que tengamos como un amuleto, automáticamente a nosotros nos va a dar la vida eterna. Y le decía, iba a buscar una aplicación para usted y para mí en cuanto a esto. Así como muchos de nosotros también tenemos como un amuleto la Biblia. Una ocasión llego a una casa o me hacen el favor de hospedarme en una casa en donde tenían a un adolescente y me dejaron justo en el cuarto del adolescente. Me había enterado de que este adolescente andaba rebelde y la mamá justo cerca de la ventana había puesto la Biblia abierta justo en el Salmo 91. Dije yo me sonreí. O sea que el demonio viene por la ventana, ya vienen todos los demonios y entonces el primero que va se detiene. ¿Y por qué te detuviste? No, es que ahí están protegidos. ¿Por qué? Ahí está el Salmo 91. Tienen abierta la Biblia, como que si fuera un amuleto. No, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién sabe y cuántos saben que las verduras son buenas? Es bueno comer verduras. Es bueno. ¿Cuántos saben que es necesario que todos los días consumamos agua? ¿Usted sabe eso? Pues mire, con el hecho de que usted lo sepa, con el hecho de que usted tenga agua pura en su casa y solamente verduras, con eso no quiere decir que ya tiene los nutrientes. Usted tiene los nutrientes y usted y yo tenemos los nutrientes de esas verduras y los beneficios de esa agua. ¿Sabe cuándo? Sí, solo si consumimos las verduras y el agua. Dice el Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando nosotros vamos buscando en las sagradas escrituras, no pasajes para predicar, sino pasajes para vivir, pasajes para obedecer, pasajes para tener intimidad, comunión con el Padre Celestial, creyéndola como lo que es la verdad, la exposición de la verdad. Y aquí sí hay verdad absoluta. En una era posmoderna dicen que ya no hay absolutos, pero nosotros los creyentes decimos que hay una verdad absoluta y esto es la palabra de Dios. Y esta da testimonio del Señor Jesucristo, da testimonio de mí, dice. Así de que quieren ustedes testigos. Miren, hermanos, ¿cómo le pongo este ejemplo? Las Sagradas Escrituras es el testimonio que viene a ponerle a hacer la cereza del pastel. Todo el pastel es bueno, es delicioso, pero esa cereza, lo que es codiciable para todos. Así de que este testigo es esa cereza, porque alguien diría, hermano, el testimonio mejor, supremo, otra vez, no estoy
viendo cuál es mejor de que todo. Pero alguien podría decir, hermano, ¿acaso no esa cereza que usted dice o ese, el mejor testimonio no sería el del Padre Celestial? Claro que es importante el testimonio del Padre Celestial, cómo Él habló y cómo Él se expresó del Señor Jesucristo. Y cómo el Padre, mediante el Espíritu Santo, da testimonio a cada uno de nosotros. Incluso el Padre, a través del Espíritu Santo, dando testimonio, redarguyendo a las personas sin Cristo también, iluminándoles hacia el Señor. Claro que es de suma importancia, y es de suma importancia Juan, es de suma importancia las obras, pero el día de hoy para nosotros lo que tenemos son las Sagradas Escrituras. Para que no me malinterprete, le voy a decir esto. Ya no tenemos a Juan el Bautizador. Ellos lo tuvieron. Ellos oyeron el ministerio. Y dice el versículo 34, el 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Por un tiempo los judíos, porque de manera emotiva fueron a buscar y por conveniencia fueron a buscar, pero luego desertaron ellos, apostataron. Entonces él tuvo un buen ministerio y los judíos y todos los demás israelitas, ellos se gozaron en ese ministerio, pero hoy en día ya no tenemos el ministerio de Juan el Bautizador, a no ser que sea a través de las Sagradas Escrituras. El día de hoy ya no tenemos las obras del Señor Jesucristo, es decir, el milagro, los milagros que el Señor Jesucristo realizaba. No cabe duda, creemos nosotros que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y el Señor puede obrar milagros y sanidades entre nosotros. Lo que no creemos son en esos milagreros sacadinero. No creemos en el profeta he hurtado plata. En esos no creemos nosotros, en los negociantes de la fe. Pero sí creemos en el Señor, que el Señor en su soberanía puede seguir haciendo eso. Pero en las obras estas del Señor Jesucristo no las tenemos entre nosotros, a no ser por el testimonio de las Sagradas Escrituras. El testimonio del Padre. Se gozaron, se regocijaron cuando el Señor fue bautizado. Y ellos oyeron, mejor dicho, ese testimonio, esa portentosa voz. En la transfiguración fueron 3 discípulos nada más quienes disfrutaron de esa voz, aunque tuvieron miedo, pero disfrutaron de esa voz. Y luego, aquí mismo en Juan capítulo 12, vemos esa portentosa voz que oyeron, pero al día de hoy ya no tenemos esa voz, pero sí a través de las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras es que nosotros tenemos ese testimonio. Dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De hecho, las Sagradas Escrituras testifican o testificaron de antemano los otros testigos que el Señor, por ejemplo, el testimonio del Padre. ¿Acaso no leemos en el Salmo número 2? ¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Padre Celestial habla. El que está en los cielos se reirá, se burlará. Luego hablará a ellos en su furor, diciendo, y miren las palabras, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Habla el Hijo y dice, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
pídeme como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y las regirás con vara de hierro. Luego el Espíritu Santo habla, amonestación, oídos reyes, emitida amonestación, oh jueces de la tierra, dad la mano al hijo para que no se inflamen de pronto su ira. Bienaventurado todo aquel que en él confía. Así de que las escrituras ya habían dado testimonio del testimonio que iba a dar el Padre Celestial respecto a Juan. Habíamos leído el domingo Malaquías 3:1, Isaías 42:1, cómo había sido profetizado el ministerio de Juan el Bautista. ¿Quieren testigos? ¿Quieren testigos? Pues ahí está, ahí está. Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Ahí está Juan el Bautizador. Las obras, mire, incluso hermanos, incluso el versículo 35 dice, él era antorcha que ardía. Esta palabra antorcha puede ser traducida como una lámpara. Él era una lámpara que ardía y alumbraba. El Salmo 132, se lo quiero leer. El Salmo número 132 dice: allí haré retoñar el poder de David, lámpara a mi ungido. La palabra ungido, Mesías o Cristo en griego. Entonces está diciendo, he dispuesto lámpara a mi Cristo, a mi ungido. Entonces cuando el Señor les está diciendo, Juan era como una lámpara, y ustedes quisieron regocijarse debajo de su luz por un tiempo. Otra vez, ¿por qué por un tiempo? Porque ellos de manera convenenciera, de manera emotiva, ellos se habían acercado a Juan para seguirle, pero no habían creído, no amaban y amaban la gloria de los hombres. Así de que Juan el Bautista. ¿Qué hay de las obras? Las escrituras habían testificado también de las obras del Señor. Isaías, le quiero leer este pasaje, capítulo 35, versículo 4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. De aquí podemos aplicar la ley de la doble aplicación, porque también puede aplicarse a el reino milenial, de que nada imperfecto entrará allá en su reino. Pero nosotros vemos que las sagradas escrituras ya habían prometido o ya habían profetizado el ministerio de Juan, las obras, el testimonio que encuentran al Señor Jesucristo en capítulo, cada versículo, cada tipo, cada historia al Señor Jesucristo. No podemos observar al Señor Jesucristo en aquel acto cuando Dios, para cubrir la vergüenza de Adán,
tiene que picar un animal, dice un cordero, no dice una oveja, pero podríamos suponer que es uno de estos. Tendría que haber sido un animal que él más adelante dijo que era un animal limpio, y la piel tenía que ser un animal grande para cubrirle a Adán y Eva sus vergüenzas. Mire qué paradoja, porque el Señor creó el vestido para cubrir las vergüenzas de los hombres, y los hombres crean sus modas para descubrir sus vergüenzas. Qué paradójico, así es el hombre. Pero ¿acaso no podemos ver al Señor Jesucristo en ese sacrificio? ¿No podemos ver al Señor Jesucristo en cada tipo que existe? Porque ¿cómo podemos descubrir entonces al Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, lo podemos observar a través de las profecías claras, las profecías mesiánicas, que habría de nacer de una virgen, que habría de nacer en Efrata, de Belén, de Judea. Y tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña para estar dentro de las ciudades de Judá, que habría de nacer, que habría de ser la simiente de la mujer. De hecho, el protoevangélico por excelencia, el que le habría de herir en la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le habría de morder el calcañar. Esos tipos o esas profecías, perdón, de manera clara, en donde nos dice que habría de haber una fuente para la salvación del pueblo. El Salmo 22, Isaías 53, en las 70 semanas, las profecías. Podemos ver al Señor en los tipos. Están los tipos inferidos, están los atípicos, así le llaman los hombres. Pero aquellos tipos atípicos o el inferido son aquellos tipos que claramente el Nuevo Testamento reconoce como tales, como por ejemplo Aarón, un tipo del Señor Jesucristo en su ministerio sumo sacerdotal. Melquisedec, dice que él es sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. ¿En qué sentido? En que no tenía genealogía, ni principio, ni fin. No quiere decir que Melquisedec nunca nació, sino que siempre existió y que nunca murió. No quiere decir que solamente vino, apareció, porque como dice, sin genealogía. No, lo que nos quiere decir el escritor es de que no aparece en la Biblia, en las escrituras, papá, mamá, no aparece de dónde viene. Entonces claramente es un tipo, dicen los escritores, el escritor a los hebreos, de que el Señor Jesucristo no tiene principio ni tiene final, porque desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Podemos ver al Señor Jesucristo en esas figuras deductivas donde se deduce. Por ejemplo, leemos en los Salmos, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Con quién estaba hablando Jehová? ¿O de quién estaba refiriéndose David? Porque habla de el Señor que le dice a su Señor. Entonces David está reconociendo que él tiene un Señor. Claramente es mesiánico. Es esta figura inferida. Dice en Génesis, hagamos al hombre. Hagamos. Algunos dicen, no, ahí Dios está hablando con los ángeles. Está hablando con los ángeles, dice. Ahí son los unicitarios, los que niegan la triunidad. Pero claramente dice, hagamos.
al hombre. Descendamos para ver la maldad de los hombres. Entonces al Señor Jesucristo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento de esta forma. Hay una sección en los Salmos que se conoce como los Salmos mesiánicos. Se han identificado 14 salmos. El Salmo, yo le he denominado, el Salmo 22 le he denominado el más mesiánico de los mesiánicos, porque habla de una manera contundente 800 y algo de años antes de la ejecución del Señor, en una época en donde no era aplicable dentro de los judíos, ni se había creado la muerte por crucifixión, y ya David estaba hablando de una manera detallada acerca de una muerte, de una ejecución por crucifixión. Y así sucesivamente, hermanos amados, podemos encontrar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Quiero leerle en el Evangelio según Lucas, capítulo número 24. Dice, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento tenía esas secciones. La ley de Moisés se refiere a los 5 tomos de Moisés, el Pentateuco. Los profetas se refieren obviamente a todos los profetas, incluyendo a los históricos, y en los salmos se está refiriendo a todos los libros poéticos. Así es de que el Señor Jesucristo se encuentra en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Regresemos al Evangelio según Juan. Yo creo que ya me voy a ir, me perdí otra vez de la hora, entonces voy a ir adelantando. Regresemos al Evangelio según Juan, capítulo número 15, versículo 26 y 27. Perdón, quedémonos otro ratito aquí en Juan capítulo 5, porque le había mencionado que había alguien más. Y leemos nosotros en el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés dice claramente que él es testigo, que el Señor Jesucristo lo presenta como testigo acá. No dice claramente eso. Yo lo estoy infiriendo. Si lo toma usted así, pues está bien. Si no lo toma así, no se preocupe, porque como no dice el texto, él también es un testigo. Pero nosotros vemos que aquel mismo en quien ellos estaban confiando, en quien ellos estaban amparando, entre comillas, para acusar al Señor Jesucristo, él mismo había dado testimonio del Señor. Él mismo había hablado, mejor dicho, del Señor. Allá en Deuteronomio 18:15, mire lo que leemos allí, Deuteronomio 18:15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así es de que el legislador por excelencia, Moisés, había dado testimonio del Señor Jesucristo. Quiero pasar a otros 2 testigos, y uno depende del otro. Hay uno que depende del otro. Dice Juan capítulo 15, les voy a leer el versículo
26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya esto ya es adición, porque en aquel momento Juan el Bautista, el Padre, las obras, el Padre Celestial y las Sagradas Escrituras estaban dando testimonio en ese momento del Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que en un tiempo futuro, que en realidad el Espíritu Santo desciende allá en el Pentecostés, se recuerda usted, en un tiempo futuro, a la época en que el Señor está hablando y el ministerio del Señor habla del Consolador, y este es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, y claramente dice el Espíritu de verdad. Dice que cuando el Señor ascendió, recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo y él lo envió sobre sus discípulos. El Espíritu, el cual procede del Padre, dice, él dará testimonio de mí. ¿Cómo el Espíritu Santo testifica del Señor? En 1 Timoteo 3:16 leemos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo justifica al Señor Jesucristo. ¿Cómo testifica el Padre, el Espíritu Santo del Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tiene una doble función y aplicación para nosotros. En primer lugar, los que están escuchando son los discípulos. Y dentro de los discípulos se encontraban algunos que escribieron o que guiaron a los escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo, ahí se encontraba el apóstol Pedro, quien ayudó en sus escritos a Marcos. Ahí se encontraba Juan, el escritor del Evangelio. Ahí se encontraba Leví, ahí se encontraba Mateo, el escritor del Evangelio según Mateo. Ahí se encontraban. Entonces, de esa forma, el Espíritu Santo les iba a ir guiando y recordando todo lo que él les había dicho. Y como una aplicación para nosotros es el Espíritu Santo, y en dependencia de él es que debemos nosotros de buscar en las Sagradas Escrituras. Dice el texto lema que utilizan, en tu luz hemos de ver la luz. Mediante la iluminación existe la inspiración, existe la revelación, y ahora tenemos nosotros la iluminación. Cuando usted escuche a un mensajero elocuente, nunca le vaya a usted a decir, hermano, hoy sí estuvo bien inspirado usted. La inspiración de las Sagradas Escrituras ya se dio. La revelación de las Sagradas Escrituras ya se dio. Lo que tenemos nosotros ahora es la iluminación. Iluminación. ¿Cómo testifica el Espíritu Santo del Señor Jesucristo en nosotros, los creyentes? Bueno, testifica también de esta forma. 3:20, y aquel que es de Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros se refiere al poder regenerador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En la vida de los inconversos, el Espíritu Santo testifica del Señor Jesucristo en ellos, redarguyéndoles, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Pero me interesa en cuanto a nosotros los creyentes. Así es de que el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo 27 de Juan capítulo 15. Perdone que le esté llevando así un poco rápido. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si vamos nosotros al contexto, se refiere a los discípulos. Están los discípulos y dentro de los discípulos salieron los apóstoles. Así de que están los discípulos, que son varios, y los apóstoles, a quienes el Señor tomó 12, del cual cayó Judas de su oficio y luego pusieron a otro. Y de ellos dice el Señor, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ellos salieron con la predicación. Ellos salieron con la predicación. Y dice, y estas señales, a ellos se aplica ese versículo de Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ellos salieron con estos portentos también, dando testimonio. Y ahora nosotros, hermanos, ahora nosotros, pasemos por favor a Hechos. Le decía que uno depende del otro. Uno depende del otro. Y en realidad nosotros dependemos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí se está refiriendo los que estaban en el aposento, 120, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, y se creó la unidad del Espíritu, a donde nosotros somos bautizados también al momento de recibir al Señor Jesucristo. Cuando le recibimos, recibimos el sello del Espíritu Santo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque somos unidos al ya formado cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y desde allí, hermanos, no cabe duda, por esa verdad de la unidad del Espíritu que se conformó viniendo el Espíritu Santo, nos alcanza a nosotros también al decir esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes y yo podemos ser también testigos del Señor Jesucristo. Usted y yo también podemos y debemos de ser testigos. Pero ¿sabe cómo? Solamente mediante el poder del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, en primer lugar, el tal no es de él. Segundo lugar, ¿cómo pretende testificar de Cristo? Va a ser un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo puedo ser receptor del Espíritu Santo? Dice Efesios, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea eso, oír el evangelio, creer en el Señor Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo. No crea usted que le vamos a poner manos ahorita. Ahorita voy a poner las manos en la pantalla y usted va a empezar a hacer pataletas ahí para recibir el Espíritu Santo. No, el revolcarse en el piso, hablar jerigonzas y hasta vomitar, eso lo hacen los brujos allá en mi pueblo.
Y en muchas iglesias pseudoevangélicas cristianas, digo pseudo y no me equivoco al acusarlo de tales. ¿Cómo puede testificar del Señor Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo? Así de que nosotros, mediante el Espíritu Santo, podemos dar testimonio. Para ir concluyendo en algo, hermanos, regresemos al Evangelio según Juan. ¿Por qué no creyeron? Los calvinistas dirían, lo que pasa es que Dios no los predestinó para que creyeran. Así dirían los calvinistas, ¿verdad? Pero mire qué dice el Señor. No queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que los judíos allí no quisieron llegar. Si hay un amigo entre nosotros, no se vaya a escudar. Bueno, yo no voy porque Dios no me predestinó. Si Dios me predestinó para ser salvo, pues entonces él ahí va a hacer su chance, su obra, cuando incluso hasta que yo me muera. No es así. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Con todas las evidencias, ya me voy a regresar otra vez a aquel grupo, ya habiéndole aplicado a usted el Espíritu Santo y nuestro testimonio también. Pero con toda la evidencia que ellos tenían, cuando llegaron aquellos reyes del oriente, aquellos hombres del oriente, preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. El hombre se turba y dice, bueno, ¿yo qué voy a estar sabiendo de eso? Preguntémosle a los expertos, ¿dónde habría de nacer el Cristo? ¿Y qué hacen ellos? Vamos a ver las escrituras. Belén, Efrata. Váyanse a Belén, allí van a nacer. Ellos tenían evidencias. Ellos tenían la evidencia. Lo que pasa es que no queréis venir a mí. A pesar de las evidencias, no querían llegar. ¿Por qué no querían llegar? Versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Más adelante dice, ¿cómo? Versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de que viene del Dios único. Se me pasa por alto la cita bíblica ahorita, pero se recuerda usted que dice que aún de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres. Amaban más la gloria de los hombres. ¿Qué ya te hiciste evangélico? No, mi papá va, yo lo acompaño nada más. Tenga cuidado, hermanos, si ya confesó al Señor Jesucristo, lo primero que tienen que enterarse, siempre he dicho eso y he tratado de practicarlo, lo primero que se tienen que enterar en mi trabajo cuando me presentan es, buenos días, soy creyente en Cristo Jesús, mi nombre es Eric Solís. Antes de mi nombre, tienen que saber de mi fe, de mi Señor, a quién le pertenezco. Dice, gloria de los hombres no recibo, pero después les dice, en cambio ustedes, ¿cómo pueden creer si ustedes reciben la gloria de los unos de los otros y ustedes no quieren la gloria que viene del Dios único, la gloria que viene de Dios? Y esa gloria que viene de Dios es el Señor Jesucristo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿por qué no creyeron? No creyeron porque no querían llegar al Señor, no querían reconocer. Ellos leían las escrituras, pero no querían reconocer al Señor Jesucristo. No querían reconocer la mesianidad del Señor. 2, porque amaban la gloria de los hombres. 3, porque no tenían el amor de Dios en ellos. No tenían, es decir, ellos se amaban a sí mismos. Ellos amaban su pecado. ¿Cómo vencer esto? Entonces, el negar al Señor Jesucristo, el rechazar a pesar de las pruebas, de las contundentes pruebas de la mesianidad del Señor, de que lo que el Señor decía, así era, a pesar de eso, rechazarle, eso los llevaba a ellos a
un peligro grande. Dice el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En primer lugar, rechazar la verdad es aceptar la mentira. Rechazar al Señor Jesucristo es estar o quedar expuesto al engaño. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces, le han rechazado, no le recibieron, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto se va a cumplir más adelante en medio de la gran tribulación. Cuando los judíos como nación reconozcan como su Mesías a un falso Mesías, como lo es el anticristo. Dice el apóstol Pablo, y esta es una advertencia para esta época. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Le voy a resumir la lectura. Si hay algún amigo de entre nosotros, por favor, atienda este llamado. Si usted rechaza la verdad, está aceptando o queda expuesta a recibir la mentira. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, queda expuesto al engaño, al engaño. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Le voy a resumir la lectura, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este se está refiriendo a un personaje que va a venir en el futuro en medio de la gran tribulación, como lo es el anticristo. Dice, le voy a leer el versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Consideramos que quien lo detiene al presente es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Quitada la iglesia, levantada la iglesia, el Espíritu Santo también se va con la iglesia y luego en medio de la gran tribulación va a estar solamente trabajando como en el Antiguo Testamento. Venía sobre una persona específica o unas personas específicas en un momento específico para un propósito específico y luego se iba. Esto a saber en los 144,000 testigos, por ejemplo, en los 2 testigos, etcétera. Pero dice la palabra del Señor hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, se refiere al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando habla de prodigios mentirosos, no se está refiriendo, y así escuchaba yo un hermano que decía, él explicaba esto y decía que la tecnología va a estar bastante avanzada en aquel tiempo y entonces los milagros y todo lo que él haga van a ser tecnológicos, ayudados por la tecnología. Pero también los conocimientos de la tecnología va a estar avanzados y cualquiera va a poder darse cuenta. Cuando habla de mentirosos, en realidad se está refiriendo hacia dónde lo quiere llegar, hacia dónde lo quiere llevar, lo que lo quiere mantener en el engaño, lo que quiere mantener a la gente en el engaño. A eso se refiere, prodigios mentirosos que van a buscar entretener a la gente y mantenerlos engañados diciendo, oh, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre? Versículo 10, lo que me interesa en realidad al citar este versículo en concordancia con lo que leíamos en Juan capítulo 5. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted se queda del arrebatamiento de la iglesia, si usted se queda del arrebatamiento de la iglesia, como buenos dispensacionalistas creemos en el arrebatamiento pretribulacional, pero si usted se queda de ello, no, en medio de la gran tribulación, ahí me voy a dar cuenta. Así decía alguien. Bueno, me quedo y si miro que todo lo que va a pasar, entonces ahí me arrepiento. Y hubo otro que dijo, ah, no, dice, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, la esposa cristiana, y él no, entonces, aunque sea del delantal de la luz, y me agarro, y ahí me voy con ella. No, no se trata de eso. Por favor, vea. Mire, si hay salvos en medio de la gran tribulación, si hay salvos, solamente quiero que considere esto. La gran tribulación es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas es un trato de Dios con Israel. Ahí reanuda el Señor su trato con el pueblo de Israel. Pero si hay salvos gentiles en medio de la gran tribulación, serían, oiga, otra vez lo voy a mencionar, si hay salvos gentiles en medio de la gran tribulación, serían aquellas personas que nunca oyeron el evangelio, que nunca tuvieron la oportunidad de rechazar el evangelio. Si hay salvos gentiles en medio de la gran tribulación, serían personas que nunca oyeron el evangelio y por lo tanto nunca tuvieron la oportunidad de rechazar el evangelio. Hermano Eric, ¿y de dónde se saca usted esas cosas? Del versículo 10 al 12. Dice, con todo engaño de iniquidad. Él va a venir con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Cómo se sabe que esos se pierden? ¿Cómo se sabe que se pierden? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Cuando se estaba predicando la verdad, ellos rechazaron la verdad a pesar de la evidencia. Así es de que, ¿cuáles son las consecuencias de los judíos? Las consecuencias para ellos eran, así como ustedes no están recibiendo este testimonio, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben, aquel que va a venir en su propio nombre, aquel que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, aquel que no va a tener respeto por Dios alguno y el amor de las mujeres no hará caso. Por esa frase de Daniel 11, el amor de las mujeres no hará caso, algunos consideran que el anticristo va a ser un homosexual y no está tan lejos de la realidad. Mire cómo el homosexualismo se está levantando. Pero bueno, eso es la consecuencia. Están expuestos ellos, están expuestos a la mentira. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cierro mejor mi bosquejo. Las consecuencias de rechazar al Señor Jesucristo como el Mesías es que queda expuesto al engaño, queda expuesto a la mentira, abraza la mentira, y otro, queda expuesto al juicio. Dice el Señor, no piensen que yo los vine a acusar. Mi función en este momento dispensacional, en este momento de la gracia o por aperturar la gracia, en este momento mi función es de salvación. Así de que no, yo no vengo a acusarles. Pero eso sí, hay alguien que los acusa. Hay alguien que los acusa. ¿Quién? Moisés.
en quien ustedes tienen su esperanza, él os acusa. Dice Moisés, he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y luego aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú. Así de que Moisés, y en aquel día el Señor se va a sentar a juzgar a todos los que le rechazaron. Muchos de estos fariseos, muchos de ellos sacerdotes, creyeron al Señor. Dentro de los fariseos más famosos, estaba uno que se llamaba Nicodemo. Había otro fariseo, bien famoso, apegado, riguroso, llamado Saulo de Tarso. Y ellos lograron reconocer al Señor. Fueron salvos, nuestros hermanos. De los gobernantes, sí, hubieron algunos gobernantes, algunos de ricos gobernantes que creían en él, pero no lo confesaban porque amaban la gloria de los hombres. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué tenían ellos de bueno? Pero sí hubieron gobernantes ricos que sí creyeron en el Señor y en su momento testificaron de su fe. José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor, lo llevaron a un sepulcro nuevo que él había labrado para que se cumpliesen las escrituras, mas con los ricos fue en su muerte. Así de que hubieron ricos que recibieron al Señor. Estos mismos judíos, ellos mismos impedían que la gente creyese en el Señor, pero mucha gente, muchos del populacho creían en el Señor. Creían en el Señor. Hubo una que su pasado cualquiera se avergonzaría. Era una ramera. Vendía su cuerpo con tal de obtener dinero. El Señor le había sacado 7 demonios de ella. Y esta mujer, muy agradecida, en una ocasión lloraba y jugaba con sus lágrimas y con su cabello enjuntaba los pies benditos del Señor. No se crea mejor que ella. O al menos yo no me creo mejor que ella. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y en qué nos ha convertido el Señor? En adoradores. Y ahora dice que somos sus testigos para que vayamos a hablar. ¿Hay alguien con nosotros que ha escuchado a estos testigos del Señor Jesucristo y que el día de hoy quiere confesar al Señor como su Salvador personal? Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, venga Cristo, venga ahora. Confiésele como su Señor personal. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y el Señor bendiga a su santa